¿Cuál es la situación epidemiológica aquí en Córdoba de cara a lo que ha sucedido este último fin de semana? Se lo preguntamos a Karina Ortiz, que está trabajando el tema desde temprano y ahora se encuentra en el COE. Karina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Efectivamente, las medidas sanitarias que se implementaron concretamente, los 3 cercos que mostrábamos en imágenes, tienen que ver con la realización de 2 fiestas en las que se detectaron casos de coronavirus y por eso se han tomado estas medidas para evitar, como suele hacer el COE, para evitar la propagación de la enfermedad. Estamos con el doctor Juan Ledesma para ampliar un poquito más la información sobre la situación que está ocurriendo en este momento en estas zonas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Karina? Sí, vemos con preocupación, y lo reiteramos ya con presencia permanente, la trazabilidad en los datos de la investigación epidemiológica de realización de reuniones sociales en todos ellos, no siempre como causa, sino dentro de esta investigación también se desarrolla que ha habido contactos vinculados a fiestas en prácticamente todos los brotes que estamos teniendo y los casos positivos que se están desarrollando en el territorio. Es la principal causa de preocupación, no la única, por supuesto hay múltiples variables que están haciendo la incidencia del virus en la población, pero es una de las principales. ¿Es por eso que se ha tomado, doctor, la medida de restringir las reuniones familiares a un solo día? Sí. Nosotros fuimos en un proceso de muchos días, 90 días intensos de cuarentena que estableció un sacrificio en la población para tener la realidad epidemiológica que tenemos en la ciudad y en el territorio de la provincia, elogiado por el nivel nacional y por las instituciones de salud internacionales, y se ven desvanecidas por la falta de responsabilidad social de ciertos sectores de la población, no todos, pero algunos que atentan ante el cumplimiento de esta característica epidemiológica que estamos sosteniendo, con múltiples sacrificios, con mucho gasto de recursos humanos, materiales para poder llevarlo a tal fin. Vemos con preocupación de cuál es el límite, ¿no es cierto?, de la capacidad logística para seguir estableciendo estas medidas de control y la necesidad de nuevamente convocar a la comunidad a que nos acompañen solidariamente a cuidarse y cuidar al otro, respetando las normas. Doctor, debido a la gran cantidad de casos que se han registrado en las últimas horas, ¿hay posibilidades de volver a fases anteriores o esto está descartado? No lo estamos planteando así, estamos apelando esto a la conciencia social, estamos hablando con las estructuras que tienen que colaborar en la conformación de una fiscalización de estas normas y el mantenimiento de las mismas, como son muchas veces también las estructuras comerciales, gastronómicas, de comercios, grandes shopping, etcétera, para hacer un mayor control dentro de su institución para mantener, digamos, las normas vigentes realmente estables. Nosotros vemos que es necesario en este momento restringir la actividad de las reuniones sociales a solo reuniones familiares, un solo día, 12 horas ese día, desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas, y el incumplimiento del mismo, utilizando reuniones de tipo social o con mayor número del establecido, atenta inmediatamente a poder sostener esta bioseguridad que estamos estableciendo día a día, ¿no? En ese sentido hay algunos cuestionamientos que tienen que ver con lo siguiente, por ejemplo, ¿por qué se puede juntar la gente en un bar o en un restaurante y no en la casa? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en un bar, en un restaurante, hay un protocolo establecido, hay una persona externa al grupo que debe fiscalizar la aplicación del mismo, que es el comerciante dueño del negocio y toda su estructura.
Nosotros vemos que, por ejemplo, en los restaurantes se ha establecido estas normas, son controladas correctamente. Ha habido algunas irregularidades detectadas en las grandes superficies y también en bares, en el cual no se mantuvo el distanciamiento social que se merece, la utilización del barbijo, la utilización de utensilios en forma común y fundamentalmente también algunos en el factor de densidad. No en todo el tiempo, pero sí en algunos días y en algunos horarios determinados. Darío, Silvia, el doctor Ledesma los está escuchando. Doctor Ledesma, muy buenas tardes. Bueno, se han registrado 49 casos en el último reporte del COE. ¿Estamos ante un eventual pico máximo de la enfermedad en Córdoba o todavía hay que esperar, posiblemente llegue en agosto? ¿Qué tal, Darío? No, fueron 49 casos que se han reportado en el territorio. Todavía lo que nos preocupa es que semanas atrás estábamos planteando situaciones de 4 o 5 casos diarios. En este momento hemos tenido un aumento muy importante, lo cual preocupa, pero para nada estamos planteando el pico de la pandemia en este momento. Informes nacionales hablan de la posibilidad del mismo presente a mediados de agosto en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Todavía nosotros no estamos estimando ese pico en nuestro territorio y estamos trabajando febrilmente para seguir manteniendo la situación en control como la estamos realizando hasta ahora. Doctor Ledesma, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, dijo que las provincias que están en fase 5, las escuelas van a empezar en el mes de agosto. En el caso de Córdoba, que está en fase 5 restringida, ¿cuál sería la situación? ¿Arrancan o no arrancan en agosto? No sería muy prematuro todavía estimar el inicio de las clases. No desestimamos la misma, pero está en evaluación y fundamentalmente nos estamos tomando 21 días a partir de ahora para ver cuál es la implicancia del virus en la comunidad. Nosotros estamos viendo en este momento el impacto que ha tenido la actividad realizada hace 14 días atrás, es decir, en virtud del fin de semana del Día del Padre. Lo que ha ocurrido este fin de semana largo lo vamos a estar viendo dentro de 15 a 20 días. Bien. Mateo Ferrer le pregunta, doctor. Bien, doctor, muy buen mediodía. Consultarle por uno de los temas que tiene allí la atención de los hinchas de Belgrano. Dialogábamos el viernes, lo hacía con Ricky Vázquez. Hoy ha presentado Belgrano este protocolo para que sea analizado. ¿Es factible que las elecciones se lleven a cabo el 1 de agosto como plantea el oficialismo del Club de Alberdi? Lo que acaba de hacer Belgrano es presentar el protocolo. Nosotros incluso desde el COE, un grupo técnico acompañó a los directivos en un recorrido en el sitio de implementación. Es para evaluar ahora la aplicabilidad del mismo. Probablemente agosto sea una época temprana para plantear este tipo de elecciones. Doctor Ledesma, viendo el calendario, lo próximo que se viene en cuanto a reuniones, reencuentros, tiene que ver con el Día del Amigo. ¿El COE está pensando en cómo se va a desempeñar, cómo va a ser el desenvolvimiento de la provincia, teniendo en cuenta la cantidad de casos, las reuniones familiares, la apertura de bares? Sí, sin lugar a dudas, el COE está reunido permanentemente desde hace 110 días, es decir, en todos los días tenemos reuniones de análisis de cómo están las circunstancias epidemiológicas, de las actividades por flexibilizar, de aquellas ya flexibilizadas. En este análisis la fecha, como la del Día del Amigo, que congrega tanta cantidad de personas en reuniones que están generando por el momento, y lo referimos, impacto epidemiológico, es de una evaluación permanente. Así que a tal efecto vamos a seguir trabajando para tener una fina determinación para la misma. Doctor, me imagino que después de lo que ocurrió el fin de semana con
con fiestas multitudinarias donde hubo que clausurarlas. Esto de la responsabilidad social que todo el tiempo pregonan ustedes, me imagino que hay cierta decepción después de lo que pasó el fin de semana, ¿no? ¿Cómo se hace con esto? Porque hay mucha gente que está respetando la cuarentena, los protocolos, y se siente realmente estafada cuando ve este tipo de situaciones y de imágenes, y sienten que no hay demasiado control, y por eso sucede lo que sucede. No, el control existe, el control por parte, quien lo debe regir, que son las municipalidades y las comunas, que son los entes de fiscalización y control. Pero también cuando se llega a un nivel de flexibilización tal, casi, como decíamos, una fase 5 con restricciones, en el cual prácticamente todas las actividades habían sido flexibilizadas, gran parte de ellas es la responsabilidad social, la conducta de cada individuo para protegerse y para proteger solidariamente a su vecino, a su hermano, a su amigo, es la que debe regir. Vemos, sí, con preocupación, obviamente alarmante, la situación que se ha ido planteando, esto que referían, estas reuniones familiares con volumen realmente monstruoso de gente, reuniones sociales, utilizar bajo el paraguas de una estructura comercial una reunión que congregue 150 personas. Realmente lo vemos como alarmante, lo vemos como insostenible, por eso apelamos permanentemente a la conducta social, que va a ser la única que va a poder permitir mantener las flexibilizaciones alcanzadas con el costo que tuvieron después de una larga cuarentena, poder sostenerla y no tener que restringir las mismas. Y hablando de restricciones, doctor Ledesma, ¿está previsto en el corto plazo aplicar otras más allá de la quita del día sábado para las reuniones familiares? Sí, se aplicó por 21 días la restricción a la circulación con fin deportivo recreativo en todo el territorio de la provincia. En virtud de ella, las personas pueden realizar actividad deportiva o recreativa solo en su localidad. Incluso esto abarca localidades de un mismo departamento, es decir, en forma concreta, una persona no puede trasladarse a una localidad, por más que sea del propio departamento, a realizar una actividad deportiva o recreativa. La puede hacer en su localidad. Perfecto, doctor Ledesma, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias.